En una era marcada por el debate ambiental, la verdadera defensa de la naturaleza requiere conocimiento. Un grupo de personas que han entregado su vida a la biodiversidad se une para radiografiar las amenazas que nos acechan, pero sobre todo, para trazar un camino de futuro para quienes heredarán la Tierra. Desde mi experiencia profesional, ¿cuál consideras que es la mayor amenaza? Pues el egoísmo humano. Somos exclusivamente yo. Lo demás no importa. No nos importa el daño que podamos hacer a algo o a alguien, con tal de que nosotros podamos sumar un poco más. El cambio climático, por ejemplo, es una idiotez. Hay que seguir expoliando, hay que seguir haciendo lo que nos dé la gana. La mayor amenaza que ahora mismo pesa sobre el conjunto de la biosfera es la ignorancia. Es que se nos ha colado de una forma absolutamente intempestiva, imprevista, el que hay quien presume de no leer, hay quien presume de mentir, hay quien considera que no hay por qué tener consideración hacia los demás y por tanto todavía menos hacia lo demás. Pero lo demás es todo lo que ahora mismo está siendo iluminado a mis espaldas. Lo demás son los bosques, los manantiales, la tierra fértil. Lo demás es lo que permite la vida, incluso de los supremacistas ignorantes. La mayor amenaza para la biodiversidad, para mí, sin duda, es la desconexión, ¿no? Es la inconsciencia, el no darnos cuenta del valor, de la importancia, de la belleza, porque eso es lo que lleva a todo lo demás. La cosificación de la naturaleza es como la semilla, el origen del resto de amenazas hacia la naturaleza y nuestra biodiversidad. Y señales esperanzadoras, pues precisamente que yo creo que está creciendo esa conciencia, ¿no? Cada vez está más instalada en nuestra cotidianidad desde el punto de vista, por supuesto, legislativo, incluso finanzas a nivel global, Naciones Unidas, pero también yo creo que se va notando que hay un movimiento de personas en sectores tremendamente dispares, como por ejemplo la economía, ¿no? O la arquitectura o el urbanismo, que están empezando a darse cuenta de que la naturaleza es la clave de todo, ¿no? Es la fuente de inspiración y es la fuente de sabiduría e incluso hay un movimiento muy interesante relacionado con nuestro bienestar y con nuestra salud y con el crecimiento personal, que se está reorientando a la naturaleza. Entonces es muy esperanzador para mí ver que hay un despertar, que hay una querencia para volver a casa, ¿no? Para volver al origen. Me preocupa mucho la insensibilidad, me preocupa mucho la falta de sentimientos y de sentidos. Me preocupa que las ciudades nos hayan absorbido y nos hayan atrofiado esa percepción de la naturaleza. Bueno, pues el principal problema yo creo que lo sabemos todos, somos nosotros, somos el hombre, pero no es que por definición el hombre sea malo, sino el problema es el poco conocimiento que hay sobre el daño que el hombre está haciendo en la naturaleza a nivel general, lo que es en los colegios, nos quejamos todos somos muy conscientes de lo mal que estamos actuando en la naturaleza, pero nadie nos dice qué hacer ni cómo solucionarlo. O sea, es como que es una cosa ajena a nosotros y entonces nunca lo vamos a poder solucionar. Entonces es esa inconsciencia lo que más me preocupa y además lo fácil, entre comillas, con toda la dificultad que supone este fácil que estoy diciendo ahora, que es solucionarlo, que es volver a entender a la naturaleza, y si la entendemos seguro que sabemos cómo no dañarla, como todo en la vida, ¿no? Cuando algo lo apreciamos y lo queremos, lo sabemos cuidar y lo sabemos cuidar y cuidar, las dos cosas. Entonces, bueno, pues el problema es que se le hace poco caso a la naturaleza cuando es lo que deberíamos atender en primer lugar, porque de ello depende nuestra propia existencia.
Yo llevo muchísimos años trabajando en el tema de educación ambiental porque entendí que, primero porque yo me formé como educador, o sea, soy profesor, que lo prioritario era la educación ambiental. Y entonces a partir de ahí creo que el primer problema es la ignorancia, el desconocer el valor de la naturaleza, los valores que tiene, que lo que nos aporta ahora mismo lo que se llaman los servicios ecosistémicos y todas estas cosas que se llaman de esta manera. Pero en su momento yo creo que la mayor amenaza es la ignorancia. Y todo lo que puede ser el futuro, evidentemente, poner en valor la naturaleza, lo que nos aporta la naturaleza. Yo creo que estamos en un momento muy complejo, muy difícil de entender, porque en el momento en el que estamos con opiniones muy enfrentadas a la conservación de la naturaleza, pero sin embargo yo soy muy optimista porque creo que el conocimiento, la ciencia nos va a aportar, es lo que nos aporta toda la dosis para la conservación de la naturaleza. El mayor problema para la diversidad actual yo creo que es nuestro modo de vida. En general, el modo de vida del mundo desarrollado, que es consumidor de todo lo que se ponga a mano y de todo aquello que produzca beneficio a quienes manejan esa información y esos materiales. Y la esperanza no es mucha. La esperanza no es mucha y tiene que ver con, bueno, porque uno tiene que confiar en los compañeros y tiene que confiar en la pirámide de 4 lados, es decir, si hay una dificultad existe la posibilidad de romperla por el mero hecho de que existe la dificultad. La mayor amenaza, creo yo, que tiene hoy en día el medio ambiente es la acción humana, sin duda ninguna, ¿no? Una acción humana que está dirigida sobre todo a aprovechamiento de los recursos naturales, pero un aprovechamiento que se ha desmedido absolutamente. Entonces, esa falta de control sobre cómo estamos utilizando la naturaleza ha hecho que las perturbaciones sean muy fuertes, incluso algunas veces casi irreversibles. De todas formas, da alegría por lo menos ver que en las últimas décadas se está revertiendo un poco la tendencia. Esperemos que eso siga así, porque también los problemas son mucho más acuciantes ahora que hace 20 o 40 años, ¿no? Entonces esperemos que vaya todo mejor. Pasos se están dando, afortunadamente. Bueno, yo creo que la principal amenaza es el avance sin límites a veces de las zonas urbanas, en lo que yo a veces llamo el sellado del territorio, que es meter cemento en muchos sitios, evitando que el suelo siga vivo, y la fragmentación del territorio, y entonces es unido a eliminación de especies, que también, pero que a veces la eliminación de especies no es otra consecuencia que de esa actividad que hemos tenido humana de transformar. Yo creo que es uno de las grandes amenazas, unido también al alejamiento que hemos tenido de la naturaleza. Muchas personas han abandonado las zonas rurales, las zonas de campo, y han perdido esa conexión con la naturaleza y entender la naturaleza. Y han transformado la naturaleza en tener mascotas muchas veces. Y eso es uno de los graves problemas para mí de peligro para la naturaleza. Esperanzas, pues sí, las nuevas generaciones, los niños, los programas cada vez más importantes, como por ejemplo los que hacéis aquí desde Grefa, esos programas de trabajar con escolares, creo que eso les vuelve a conectar con la naturaleza, y probablemente ahí está la esperanza de futuro, de esos niños que vamos formando poco a poco. Pues señal de recuperación poca, o sea, yo soy bastante negativo, siempre tuve un poco el criterio de decir que tengo que ponerme en las peores de las circunstancias para poder ver realmente lo que se puede hacer y tratar de mejorarlo. Entonces yo veo que en el campo lo que se está haciendo no va bien encaminado, porque dedicar todos los pueblos al turismo rural, donde prácticamente ya no quedan actividades rurales, es aglomerar gente en una zona que en teoría puede estar todavía medianamente sana y meter mucha gente para contaminar de una forma o de otra, porque el turismo contamina y contamina mucho, sobre todo cuando viene gente que no está concienciada. No hay una mayor amenaza al medio ambiente que pueda distinguirse de las otras, porque todas son parte de la misma. La presión excesiva de una sola especie, muy abundante, muy exigente, que es la nuestra,
sobre los sistemas naturales. Ahí se deriva el cambio climático, la contaminación, el deterioro del mar, los microplásticos, la pérdida de biodiversidad, la pérdida de hábitats, todo surge de lo mismo. En cuanto a la mayor esperanza, pues es que despacio pero crecientemente nos damos cuenta de que el deterioro del planeta nos va a afectar a todos, va a afectar a nuestro bienestar y probablemente seamos capaces de cambiar las cosas. Si pudiera dar un consejo a la próxima generación, que por favor seamos un poco más conscientes, que por favor disfrutemos paseando por el monte, que nos sentemos al lado de un arroyo, que escuchemos los pajarinos cantar como yo escucho aquí todas las noches, o al atardecer o al amanecer, porque incluso por el atardecer ahora que están en cría. Por favor, tenemos que vivir la naturaleza, tenemos que disfrutar de ella. Vamos a ser más personas, vamos a ser más humanos. Esa solidaridad la necesitamos siempre y ahora aún mucho más. En cambio de no tenerla, vamos a pagar consecuencias muy graves, todos. Para todos los que estáis empezando, para los que tenéis desde unos pocos años a una edad mediana, es especialmente complejo dar un tipo de recomendación. Yo, por otra parte, podría literalmente provocaros y deciros que soy la persona que más ha disfrutado de la vida, que podáis imaginar, que soy el que menos se ha aburrido en la historia del mundo mundial, sencillamente porque el que está atento a lo que surge de los entornos naturales, pues se pasa la vida asombrado y admirado. En ese sentido, el único consejo que yo puedo dar es probar a ver qué os pasa, qué sentís, sentándoos tranquilamente delante de un paisaje grande, amplio como este, con horizontes que permitan una contemplación de lo alejado, con aves cantando, con agua fluyendo cerca de nosotros. Claro, es alejar el empaquetamiento de las imágenes, de las emociones, de los incluso ideales, que suelen estar ya todos empequeñecidos dentro de una cárcel de silicio, ¿no? Eso que llamamos pantallas. Contemplar, de verdad, y dejaros sugerir por la naturaleza lo que está haciendo por todos nosotros. Y no hacer nada, porque el que contempla en ese momento no hace nada. Sobre todo no hace nada que deteriore lo contemplado. Gracias y que la vida os atalante. ¿Un solo consejo? Pues yo el consejo que daría es salir a la naturaleza. A mí la naturaleza me parece el antídoto de todo, pero desde la experiencia. Si una persona, yo creo que el desánimo, el tirar la toalla, el rendirse, está muy vinculado a la sociedad, ¿no? y al sistema en el que vivimos, e incluso creo que probablemente forme parte del sistema, o sea, que le interese al sistema en el que vivimos que tengamos ese desánimo, porque yo creo que desde ahí es más fácil radicalizar y manipular. Y me parece fundamental. La vida es esperanza, siempre, siempre. La vida es creatividad, la vida es sobreponerse, encarna todo lo contrario de lo que encarna ahora mismo el sistema en el que vivimos. Con lo cual el antídoto es la naturaleza. La naturaleza desde la experiencia, ¿no? Si uno quiere tirar la toalla, que salga a la naturaleza, que trate de tener un encuentro
con las especies que pueblan nuestro mundo. Yo creo que esto te reconcilia, ¿no? Te reconcilia con la vida y con nosotros mismos, y sobre todo que se den cuenta que el impulso vital es mucho más que nosotros y que las especies y los espacios que nos acompañan en este momento concreto en el tiempo, ¿no? Que nuestro planeta es sumamente antiguo, estamos hablando de 4.500 millones de años, que ha pasado por 5 grandes extinciones masivas y que la vida se ha sobrepuesto, ¿no? Y que además ha venido incluso con más fuerza. O sea, que confíen que también esto puede formar parte del proceso de alguna manera que no logramos entender, y sobre todo que si pierden la esperanza, eso es lo último, ¿no? Que la recuperen rápidamente saliendo a la naturaleza. Es complicado, pero les diría que la vida de este planeta no depende solo de nosotros, que hay muchos seres vivos, que tenemos que aprender a valorarlos, que tenemos que dejar de ser tan egoístas y tener este antropocentrismo, y tenemos que aprender a convivir. Pues les diría, imitad a la naturaleza, porque yo que he puesto en marcha un insecto para ayudar al control biológico de plagas de invernaderos, me doy cuenta que si he sido capaz de hacerlo es porque me he fijado en la naturaleza, la he estudiado, la he analizado y la he imitado. Si hacemos eso siempre, la naturaleza siempre ganará. Siempre decimos, ¿no?, que la naturaleza vuelve siempre todo a su sitio. Pues fijémonos en ella, imitémosla y curémosla. Es la mejor herramienta. Creo que lo importante es que observar, mirar y escuchar. O sea, no se puede ser como el mono, ni oír, ni ver, ni escuchar. O sea, realmente tienes que estar atento a tus emociones y a todo lo que te llama, y estar atento. Yo creo que la naturaleza ofrece tantas posibilidades para satisfacer en lo personal que sobra. Y cada uno puede encontrar en la vegetación, en la fauna, en el espacio, en el paisaje. Hay miles de espacios, miles de lugares donde uno se puede encontrar consigo mismo y encontrar la razón de tu existencia, prácticamente. Tu obligación de vivir es vivir con todas las demás formas de vida. No lo olvides nunca, que te salvarás y vivirás mejor. Yo no es fácil esa pregunta, pero sobre todo diría a los que vengan detrás que procuren pensar en los que van a ir detrás de ellos, en las siguientes generaciones, que es lo que quizá ahora nos está faltando un poco. Estamos haciendo, como decía antes, un uso de los recursos muy grande, muy excesivo en algunos casos, y las generaciones que vengan a continuación nos van a pedir cuenta estrecha de lo que hemos hecho y por qué no les hemos dejado un planeta como el que por lo menos hemos recibido nosotros. Por eso la siguiente generación y la otra deberían pensar en los demás para cuidar lo que tienen en su momento, de manera que se conserve bien y se pueda transmitir en el futuro a todos los demás. Pues que en la diversidad de su entorno, su naturaleza, está su futuro y está su salud. Que no todo son tecnologías, que con tecnologías no vamos a arreglar el mundo. Que la naturaleza tiene su curso, tiene millones de años de evolución, apareció mucho antes que nosotros y que si no la cuidamos, seguirá después que nosotros, pero nosotros desapareceremos. Yo creo que tenemos que empezar a decirlo a los padres. Porque si los padres no los encauzamos, los chiquillos hoy se encauzan con el teléfono y los encauzan los amigos. Entonces, primero tiene que haber una responsabilidad en los padres, que en la mayoría de los casos delegan en los colegios, y los colegios tienen que enseñar otras materias, pero la educación y sobre todo algunos temas, digamos, más de cara al sentimiento de defensa
de nuestros recursos, porque los recursos no tienen que ser de las empresas ni de los gobiernos, tienen que ser de los ciudadanos. Un consejo a las próximas generaciones o a las generaciones más jóvenes: que sigan luchando, que no pierdan la fe, porque un pequeño esfuerzo sumado a muchos otros puede producir grandes cambios. Eso nos lo enseñó Darwin. Darwin, por ejemplo, decía que el efecto de una sola lombriz de tierra era importante, porque como hay muchas, eran capaces de transformar el suelo. Uno solo de nosotros puede, con su trabajo, convencer a otros y entre todos, con muchas pequeñas acciones, conseguir un gran cambio.